Buenas noches, chicos. Vamos a empezar con la cuarta sesión del curso de Java. Hoy día vamos a ver la programación orientada a objetos. Y pues bueno, si tienen preguntas pueden escribirlas en el chat o levantar la mano en el Meet. Este tema lo vemos en Intro a la Progra, así que es importante, y si tienen dudas de cualquier tipo es mejor que las resuelvan ahora. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es la programación orientada a objetos? Este es un paradigma que organiza el software en torno a objetos. Entonces cambia un poco la lógica como hacíamos antes. Java es un lenguaje orientado a objetos puro, está diseñado para eso. Nos va a facilitar la reutilización de mantenimiento y escalabilidad. Y pues, ¿por qué se llama objetos? Porque representan entidades del mundo real. Cada objeto va a tener datos. Va a tener datos que se llaman atributos y comportamientos, que son los métodos. Entonces, el principio clave para resolver estos problemas es pensar cómo modelamos al objeto, cómo lo creamos, qué datos va a tener y qué comportamientos. Ahora, ¿qué utilizamos para este paradigma? Son 4 palabras clave: la clase, el objeto, atributos, métodos. Bueno, la clase es lo principal, es la plantilla o molde para crear objetos. Aquí es donde vamos a definir todo el código. Aquí va a estar los atributos y los métodos. Ahora, ¿qué son los atributos? Son características o propiedades del objeto, qué es lo que tiene. Y los métodos son acciones o comportamientos del objeto, qué es lo que puede hacer. También existe la palabra objeto, pero es diferente de clase. Un objeto va a ser una instancia de una clase, o sea, es una creación con datos. Vamos a ver un ejemplo sobre esto. Ahora, los principios de la programación orientada a objetos son 4, así como los 4 pilares de la programación orientada a objetos. Está la abstracción, que resalta lo esencial, ignora detalles irrelevantes, es como algo más ambiguo. El encapsulamiento, que oculta datos internos. Esta es la forma en la que accedemos a los métodos y también a los atributos. Tenemos la herencia, que permite crear nuevas clases a partir de otras para reutilizar código. Y el polimorfismo, cuando un método puede tener diferentes formas de ejecución dependiendo la clase. Bueno, ahora antes de entrar a detalle de los principios, vamos a crear una clase. Vamos a definir sus atributos y sus métodos. Entonces, para eso aquí tengo un proyecto vacío, un proyecto nuevo de BlueJ. Y ahora sí vamos a entender qué es lo que pasa cuando ponía nueva clase. Aquí a la izquierda pongo nueva clase, me sale el nombre de la clase, qué nombre va a tener. Como vamos a modelar objetos de la vida real, entidades, el nombre siempre está en singular. Entonces podemos hacer el ejemplo de la persona, de las personas. Entonces el nombre de la clase va a ser persona. Cuando creamos una clase, la primera letra tiene que ser mayúscula, eso también. Esas son las dos reglas: la primera letra mayúscula y en singular. Persona, aquí sale el tipo de clase, hay todos estos tipos. Vamos a escoger el primero, que es clase. Y ahora se nos crea. Este cuadradito amarillo es la clase de persona. Entonces hemos dicho que este es un molde, así que hay que definir los atributos que va a tener, los datos, que es lo que tiene, y también los métodos, que es lo que sabe hacer. Entonces un atributo de una persona va a ser su nombre. Ahora, este nombre, ¿qué tipo de dato va a tener? No va a ser un número, tampoco un decimal. Entonces va a ser un string. String nombre. Declaramos la variable. Después, ¿qué puede tener una persona? Edad. En un tipo de dato entero. Y pues de momento que tenga solo esos dos atributos,
Eso es todo lo que tienen. Ahora, ¿qué sabe hacer la persona? Pues digamos que esta persona sabe saludar. Entonces vamos a escribir un método. Esto es como una función, ya lo hemos visto antes. Esta función va a retornar un string y se va a llamar saludar. Ahí tiene que tener un nombre de una acción. Y aquí adentro del paréntesis es el parámetro. En este caso no va a recibir nada. Y vamos a crear una variable de saludo de tipo string que va a decir hola. Holas. Y esto es lo que voy a retornar. Retorno el saludo. Entonces aquí ya vemos los atributos y el método, el único método que tiene. Podríamos crear otros más. Ahora todo esto falta una cosa importante, que es el constructor. El constructor nos permite inicializar los atributos. Por ejemplo, así como está, no sabemos qué nombre tiene ni qué edad. Si yo quiero obtener el objeto o instanciar un objeto de la clase persona, no puedo hacerlo. Entonces tengo que escribir el constructor. Ahora, ¿qué es ese constructor? El constructor es un método podríamos decirle que es especial y se lo escribe de esta forma directamente con el nombre de la clase. La clase es persona, entonces tiene que ser el mismo nombre idéntico, y en la parte de los parámetros van a ir los atributos que quiero inicializar, como el nombre y edad. Ahora, una vez de que recibo el nombre y la edad, tengo que asignarle ese valor del atributo, del parámetro al atributo que está aquí afuera. Entonces, como está afuera, se usa la palabra reservada this. Entonces, con esto hago referencia a esta variable que está aquí afuera, bueno, al atributo, y digo que va a tener el valor de esta variable nombre, que está acá adentro. Entonces, por eso se utiliza el this. This edad va a ser igual a edad. Con eso ya tenemos el constructor y sus métodos. Entonces podríamos identificar de esta forma la estructura de una clase. Primero viene su nombre, después viene una serie de atributos, después de los atributos el constructor y luego los métodos. Bien, ahora una clase puede tener más de un constructor. Podríamos replicar de esta forma. Este va a ser un constructor vacío, así que el nombre que sea vacío y la edad que sea 0. Entonces aquí crea una persona vacía. Es un ejemplo para ver que se puede tener más de un constructor. Ahora, ¿qué más? También podemos tener más métodos y más atributos. Hasta acá esta es la estructura simple. Tenemos que aumentarle la parte de los principios. Algo importante, el encapsulamiento al crear la clase, al estructurar o al diseño también. Ahora, ¿qué nos dice este encapsulamiento? Va a ocultar los datos internos y se accede con métodos. Entonces, ¿cómo ocultamos estos datos y qué cosas podemos ocultar? Podemos ocultar los atributos y los métodos. Podemos modificar su tipo de acceso. Entonces, para eso lo voy a dibujar acá. Aunque aquí también está. Sí, aquí está el encapsulamiento. Oculta los datos internos de un objeto y controla el acceso. En Java tenemos estos tres modificadores de acceso: private, de la traducción privado; public, de público; y protected, protegido. Entonces solo puede tomar estas tres opciones. Y en objetos siempre van a ser privados, a menos que sea una herencia. En ese caso es protegido. Ahora, ¿por qué es privado? Es para que no cualquier clase o cualquier otra instancia modifique estos valores. Entonces es como decir que esta clase persona, sus atributos son privados porque nadie más lo puede modificar. Y así que ponemos la palabra privado al principio de crear la variable, el atributo. Lo mismo aquí para la edad, ya está, privado.
y hay que ponerle un modificador de acceso también a los métodos. En este caso el método de saludar va a ser público. Esto es para que cualquiera lo pueda hacer, público. Si tengo aquí operaciones o un método que calcula cosas importantes, digamos, tendría que ser privado. El público es para que quien sea lo utilice y vea qué es lo que puede hacer este objeto. Entonces eso es lo que hay. El protected lo vamos a ver junto con un ejemplo de abstracción de herencia. Así que el constructor también es público. Public, persona. Este otro constructor también va a ser público. Hasta acá ya tenemos una estructura más definida. Entonces hablaremos de la clase y del objeto y de la palabra instanciar. Todo lo que hemos hecho acá es la clase, es el molde. Para un ejemplo de galletas, que es el clásico, imagínense que tenemos un molde de galletas de una personita y es este, ¿no? El molde. Después lo vamos a poner al horno y vamos a tener un montón de galletas. ¿Qué pasa si yo le pongo aquí chocolate? Entonces voy a obtener una galleta de chocolate. He utilizado el mismo método, el mismo molde. El mismo molde y he creado otra galleta con de otro tipo, en este caso de chocolate. Luego puedo utilizar el mismo molde y crear otra galleta de frutilla, digamos. Y luego puedo crear otra galleta de otro sabor, de avena, otra galleta de manzana y así, de plátano, no sé. Entonces, todas estas galletas tienen diferentes datos. Este puede ser de avena y de chocolate, pero todas tienen el mismo molde. Este es como el molde que han seguido. Entonces, eso es lo que es la clase. Y estas galletas que ya tienen datos, que ya tienen sabores, son las instancias o también objetos. Instancias o objetos. Entonces la acción de crear, darle datos, se le llama instanciar. Es eso, la diferencia entre una clase y un objeto. Aquí está la clase y aquí están los objetos. Ahora, en tiempo de ejecución, yo puedo pedirle los métodos a cualquiera de estos objetos y lo va a hacer diferente o dependiendo de los datos, ¿no? En este caso, si le pido obtener el sabor de esta galleta, me va a dar su sabor, digamos, avena. Si le pido a esta otra galleta, que es de chocolate, me va a dar su sabor diferente. Entonces, es por eso que llevamos la programación orientada a objetos, para crear estos moldes que nos van a servir a futuro y no tener que escribir más código. Nos sirve para la reutilización, para la facilidad de mantenimiento, la escalabilidad, organización modular, y es para que sea más claridad en modelar los problemas. Por ejemplo, si yo tengo esta persona, sabe saludar, puedo aumentar un método para que me dé su edad y eso va a ser más fácil. Aquí creo un método int dar edad y le voy a decir que me dé su edad. Ya está. Entonces aquí ya tengo esta opción. Puedo crear más métodos, acciones que sabe hacer esta clase persona. Eso es todo respecto al básico del paradigma orientado a objetos. Ahora tendríamos que ver estos casos de herencia y abstracción, polimorfismo también. Pero hasta este punto, ¿tienen preguntas? Los enums, ¿cómo funcionan? Los enums. Ya, sí. Aquí al crear la clase había un enum. Esto no lo vamos a utilizar. Lo máximo es la interfaz, la siguiente clase, y después hay un prueba de unidad que es para tener un set de pruebas o algo para que una vez de que lo ejecutes va a probar tu clase persona, así no lo tienes que hacer manual y te va a avisar cuántos casos ha funcionado y cuántos no. Entonces, para
La programación orientada a objetos solo utilizamos estas clases y tal vez la interfaz más adelante. Entonces pasaremos a los principios. La abstracción nos va a servir para resaltar lo importante y ocultar los detalles innecesarios. Se logra con clases abstractas y las interfaces. Vamos a manejar clases abstractas. Entonces, ¿cómo definimos esto? Una clase persona, aquí la hemos creado, y ya está definida, ¿no? Tenemos el nombre y la edad. Ahora, ¿cómo sería para otra clase? Un ejemplo, digamos, la clase animal. Y que tengamos otra clase de clase perro. Podemos tener clase perro que va a tener sus atributos como nombre, edad, raza y peso también. Todos esos datos puede tener. Ahora, ¿qué otra clase podríamos obtener que sea abstracta o más ambigua? En este caso sería la clase del animal. Cuando decimos un animal, no podemos definir muy bien qué atributos va a tener, o sea, con exactitud. Clase animal, bueno, puede tener nombre, decimos, puede tener sexo, puede tener edad, es animal y nada más, no sabemos qué más puede tener. Entonces esta clase animal va a pertenecer o va a ser una abstracta. ¿Para qué nos van a servir las abstractas? Para luego hacer herencia. La herencia lo que hace es, cuando creamos unas subclases, podemos heredar los atributos y los métodos de la clase padre. Entonces, para este ejemplo, yo voy a tener la clase perro, que va a heredar los atributos y métodos de la clase abstracta animal. Ahora, ¿para qué me sirve hacer eso si estoy haciendo más clases? Es para que esto sea escalable, o si es que el problema es más grande y después utilizamos una clase gato, por ejemplo, una clase gato y una clase paloma, no tengamos que repetir los atributos o funciones, o métodos que tengamos. Por ejemplo, hemos dicho que el perro va a tener nombre, edad, el gato también va a tener nombre, edad y peso, y la paloma también, o tal vez solo tiene edad y peso. Entonces lo que hacemos con la abstracción es definir aquí los atributos y también los métodos que toda clase hija o subclase va a tener. Entonces directamente aquí pongo esos atributos: nombre, edad y peso. Entonces después, cuando yo herede, no tengo que volver a crearlos. Directamente tengo que poner solo lo que sabe hacer este perro. Y además sabemos que ya tiene nombre, edad y peso. Y lo mismo para el gato y para la paloma. Es por eso que se hace abstracción, para reducir el código, que se entienda más también, y para escalarlo. Más adelante puedo crear otro tipo de animal acá y voy a heredar esos atributos. Entonces, ¿qué se utiliza? La palabra abstract al principio de la clase. Entonces hagamos el ejemplo. Abstract, no, esta va a ser la clase animal. Creamos la clase animal. ¿Qué va a tener esta clase animal? Bueno, es abstracta, entonces va a ser así: clase abstracta animal, y escribimos sus atributos. Ahora sí vamos a ver ese modificador de acceso protected, el protegido. El privado solo tiene un alcance de la misma clase. Entonces, para esta clase persona, como este atributo es privado, solo puedo acceder, modificar, hacer operaciones dentro de esta clase, o sea, de este archivito de persona. Ahora, si le pongo aquí privado, solo voy a poder acceder y modificar acá. Pero como luego voy a hacer herencia, entonces tiene que ser un protected, un protegido. Como es protegido, también las subclases van a poder acceder. Protected int edad y protected int double peso.
Esta es la clase animal, ya están sus atributos, ahora su constructor. Y aquí puedo escribir algunos métodos. Por ejemplo, public int daredad. Ahora, para escribir los métodos que devuelvan el valor del atributo, como aquí he hecho, obtener la edad, también hay una convención que es escribirlo con el get. Esto es en inglés de obtener. Obtener edad, también hay otros métodos, sería para obtener el peso, para obtener el nombre. Se los llaman getters, y también hay los setters. El set es para setear, para cambiar el valor de un atributo. Entonces public int getEdad va a retornar la edad de este animal. Public double get peso va a retornar el peso del animal. Para estos dos ejemplos. Entonces aquí igual tiene sus métodos. Cualquier animal o subclase va a poder utilizar. Eso sería para ver una clase abstracta. Incluso aquí arriba dice abstract. Ahora, ¿cómo hacemos la herencia? Vamos a ver eso. Aquí está. Esta herencia nos permite crear nuevas clases a partir de otras ya existentes, heredando atributos y métodos. Entonces se utiliza la palabra extends. Esto es en Java. Entonces me voy a crear la clase de perro. Esto es lo que tengo, public class perro. Ahora, para que sea una herencia tengo que usar extends y luego el nombre de la clase. En este caso es clase animal. Ya, entonces esta es la subclase. Aquí ya me marca un error porque tengo que utilizar o crear un animal. Eso lo vamos a ver en el constructor. Ahora, ¿qué diferencia va a tener esta clase con la de animal? Aquí podríamos aumentarle más cosas. Por ejemplo, un atributo. Como esta clase ya no va a tener otras subclases, puede ser privado, no hay problema. Digamos apodo. Raza. Eso, de momento. Ahora tengo que escribir su constructor. Y aquí es donde viene el detalle. Cuando quiero construir una subclase, también tengo que recibir los atributos de la clase padre. En este caso sería de la clase animal, porque si yo solo creo con esto, pues no tengo el dato, no sé cuál va a ser su edad, su peso o su nombre. Entonces también tengo que recibirlos acá. String, nombre, edad, peso. Y una vez de que los recibo acá, tengo que crear ese animal. Para eso se utiliza una palabra reservada llamada super. Lo que hace esto es llamar al constructor de la clase padre, que sería este de acá. Tiene sus tres atributos: edad, peso y nombre. Peso, nombre. Entonces ahora sí ya he creado al animal. También tengo los datos del perro, así que lo voy a asignar acá. Así, ahora ya estaría correcto todo. Ahora aquí abajo puedo escribir más métodos que sean propios de la clase perro. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer esta clase?
Y por ejemplo, dar el nombre de la raza, que sería public string get raza, y retorna la raza. Entonces aquí también puedo hacer otro tipo de cosas. Por ejemplo, hacer sonido y que muestre un mensaje de un ladrido, puede ser, o algo. Aquí entonces el perro se va a comportar de diferente manera, pero hereda los datos de la clase animal. Entonces si yo quiero crear otras clases animales como el gato, no sé, ave, paloma, hámster, puedo hacerlo acá. Eso sería un ejemplo ya con herencia y la abstracción. ¿Qué más sigue? Bueno, hasta acá tienen preguntas. ¿Para qué sirve el this? Ya. El this es una palabra reservada, nos sirve para identificar, bueno, para utilizar una variable que está fuera del método actual. Por ejemplo, aquí esto de acá se llama apodo. Si yo no utilizo esto, voy a decir que la variable apodo va a tener el valor de apodo y es el mismo. Entonces, usando el this, lo que hace es referirse a el que está aquí afuera, porque tiene el mismo nombre de variables, ¿no? Eso también sucede, digamos, creo 3 variables con el mismo nombre y asigno valores, me va a dar error. Pero en este caso, como es orientado a objetos, Java reconoce que los atributos están aquí afuera y todo lo que entra pues también puede tener el mismo nombre, pero para diferenciarlo se usa el this. Entonces this apodo hace referencia al que está aquí afuera y le asigna este valor de apodo. Como este apodo no tiene this, pues el único compatible es el que está aquí en el parámetro. Ahora, si no quieren utilizar this, pues pueden utilizar otro nombre, por ejemplo string a, y decir apodo va a ser igual a. En este caso no va a haber conflicto, porque la única variable que se llama apodo es la que está aquí afuera, es el atributo. Entonces apodo va a ser igual a a. Así ya no utilizarían el this. Bueno, más preguntas. Una duda, Andy. ¿Sí? A la hora de definir el constructor, ¿existe un orden entre el super y el this? Porque lo intercalé y como que no jalaba. Sí. Siempre se utiliza el super primero para crear la clase animal. Una vez de que la creas, ya, entonces está todo posi y va a seguir con lo demás, que serían los atributos de esta propia clase. Ahora el super también tiene otras opciones, se puede usar de otra forma. En este caso no es necesario porque nuestros atributos están protected, así que yo puedo aquí crear un mensaje, digamos public string dar mensaje, y yo quiero imprimir la edad primero. Entonces, ¿cómo muestro la edad? Como es protected, puedo usarla así nomás, como si estuviera en esta misma clase. Van a ver que funciona. Edad y el nombre. Aquí los estoy utilizando, pero en realidad esto estaba escrito o declarado en la variable, digo en la clase abstracta. Entonces, como es protected, se puede. ¿Qué pasa si lo cambio? Digamos, va a ser privado. Lo compilo y aquí ya me va a decir que esta clase edad no existe o es privada en la clase animal. Entonces, ¿cómo podría acceder a esto? Otra forma es usando el super punto get edad.
¿Qué es lo que hace esto? Es llama a la superclase y le pide el método getEdad. Entonces va a hacer esto, ¿no? Public getEdad y va a retornar la edad. Entonces también se puede utilizar el super para llamar a los métodos. Pero en este caso, como es público, bueno, también podría ser protected, así. Y lo utilizaríamos sí, esta sería la forma. Eso es todo lo que se puede hacer con el super. Y bueno, ahora veremos el polimorfismo. Es buena práctica crear varios constructores del mismo objeto. Sí, depende del contexto, o si es que lo vas a utilizar. Si es que en el problema requieres otro constructor, entonces sí. Por ejemplo, para otro tipo de problemas de juegos, tal vez al jugador te conviene iniciar la instancia o instanciarlo con un puntaje de 0. Pero tal vez después de varias rondas te dice que el jugador se va a reiniciar y va a tener otro valor de puntaje o también otras cosas más. Entonces ahí ya podrías crearte otro constructor. Lo de las clases abstractas está bien. Es para definir algo más abstracto o algo ambiguo que no conocemos mucho, pero nos va a servir para el problema. Entonces ya nos saltaremos hacia el otro ejercicio. Digamos que estamos en la universidad, vamos a hacer un problema respecto a eso, donde tenemos estudiantes. Tenemos a la clase estudiante que va a tener su nombre, su código SIS y todo eso. También tenemos la clase del docente, igual tiene su nombre, su código SIS. Pero aquí el docente va a tener más cosas, ¿no? Como años de antigüedad, y el estudiante también va a tener su promedio. Entonces podemos notar que se repiten algunos atributos, como sería el nombre, la edad y el código SIS. O también esto que sería la matrícula, podríamos decir. Entonces, como se repiten estas cosas en el problema, lo que se hace es crear una clase abstracta. Entonces, crear algo ambiguo, algo que no tenga tanto peso, que sería una clase persona en este caso. Esta sería la clase abstracta con esos atributos. Aquí vamos a guardar al nombre, la edad y ese código. Entonces después vamos a heredar con la clase estudiante y con la clase docente y vamos a aumentar ciertos atributos. Con eso ya no tenemos que escribir de nuevo los mismos atributos para cada persona. Y también nos sirve para la escalabilidad, así que si el problema después pide que hay personas administrativas, una clase administrativo, entonces igual va a tener nombre, edad, su código y más cosas va a tener. Entonces para no repetirlo, entonces directamente voy a tomar de la clase persona, voy a hacer una herencia. Entonces para eso sirve definir clases abstractas. Y esto también nos lleva al polimorfismo, que significa la clase persona, digamos que sabe dar su nombre o sabe dar información, dar datos. Ahora, ¿cómo va a dar la información un estudiante? El estudiante va a dar su nombre, su edad, su código SIS, pero además va a dar su promedio y cuántos años está en la U, digamos. Entonces todo eso va a dar. Pero el docente lo va a dar diferente, porque no tiene promedio, tampoco lo de años. Entonces, ¿cómo daría la información a un docente? Pues va a dar su nombre, su edad, y además puede dar
su profesión, digamos, licenciatura, ingeniería, de qué carrera tal vez. También puede dar sus años de antigüedad, sueldo, no sé, todas esas cosas. Y lo va a hacer diferente. Y un administrativo también va a dar su cargo, va a dar cuántas horas trabaja al mes, sus horarios también puede dar. Entonces lo que ha pasado aquí es que este método de la persona ha tomado diferentes formas. Por ejemplo, para el estudiante tiene una, para el docente y para el administrativo. Entonces es decir que ha cambiado, se ha modificado, por eso se le llama el polimorfismo. ¿Dónde estaba? Aquí. Aquí está, polimorfismo. Así que un método puede comportarse de distintas formas dependiendo del objeto. Hay de dos tipos, de sobreescritura y de sobrecarga. En este caso lo que he hecho era de sobreescritura, porque estoy sobreescribiendo el método para el estudiante, para el docente y para el otro. Y el de sobrecarga es cuando tengo en la misma clase un método con el mismo nombre, solo que diferentes atributos. Es como una función del mismo nombre y que hace algo distinto. Bueno, esto lo vamos a ver después. Eso sería el polimorfismo. Lo vamos a ver mejor en el ejemplo del animal. El animal va a tener un método para hacer un sonido. Aquí está. Entonces el perro tiene que sobreescribir ese método. Para sobreescribirlo tiene que tener el mismo nombre, hacer sonido. Y aquí voy a retornar el sonido que hace. Wow. Y si tengo otra clase, por ejemplo la clase gato, ¿qué atributos va a tener este gato? Bueno, va a heredar de la clase animal. Extends animal. A ver qué cualidades puede tener un gato. Puede tener la cantidad de metros que saltan, ¿sí? ¿Qué más puede tener? Cantidad de días que lleva perdido. Ajá. Y después el constructor. Entonces public gato. Aquí recibimos los atributos y también los del animal, que es edad, peso y nombre. Edad, peso y nombre. Aquí le estoy haciendo solo con las iniciales para no utilizar el this, un ejemplo. Entonces el nombre va a ser igual, no, es al super, al constructor de la clase padre le voy a enviar la edad, el peso y el nombre. ¿Qué más? El metro salto va a ser igual a m, perdido va a ser igual a p. Listo, ahora aquí me sigue mostrando un error. Es porque hay un método en la clase animal que no lo estoy definiendo acá, que es el método de hacer sonido. Public string hacer sonido. Y aquí lo va a hacer diferente, va a decir un miau. Eso sería entonces el polimorfismo de sobreescritura de método. Ahora aquí también he hecho algo interesante. He creado un método abstracto y no he escrito nada en el cuerpo del método, solo he escrito la firma. Entonces todas las subclases están obligadas a sobreescribirla. Así que todos tienen que tener un método hacer sonido.
A ver, hagamos el polimorfismo de sobrecarga. Es escribir un método con el mismo nombre, pero con algún parámetro diferente. Por ejemplo, voy a hacer sonido y voy a recibir un ruido. Entonces aquí el sonido va a ser diferente. Va a ser un nomás. Aquí estoy creando o sobrecargando el método. Esa es la diferencia. Bueno, ¿tienen preguntas hasta acá? Bueno, entonces veamos este ejemplo. Es el de la universidad. Aquí nos dice que dentro de esta comunidad existen tanto estudiantes como docentes, cada uno con sus características particulares, pero compartiendo elementos comunes como el nombre completo, cédula de identidad y correo institucional. Se requiere registrar a los estudiantes, incluyendo su matrícula, la carrera y su promedio académico. Se debe crear un método que determine si un estudiante se encuentra en riesgo cuando su promedio es menor a 51. También registrar a los docentes incorporando sus datos como departamento académico, su grado académico y la lista de materias. Y mostrar información general de cada persona registrada en el sistema, sea estudiante o docente. En el caso de los estudiantes también indicar si se encuentran o no en riesgo académico. Este sería el problema. Aquí podemos identificar estas características que se van a repetir, entonces va a ser una clase abstracta. Y aquí ya tenemos la clase persona, ¿no? Podemos utilizar esta public abstract class. El problema nos dice que tiene nombre, cédula y correo. Nombre, edad también. Va a tener cédula y correo. Esto es lo que tenemos por el momento. Después voy a aumentar más métodos. La clase persona, ahora una clase estudiante, que además va a tener su promedio privado double promedio. ¿Qué más? Matrícula, dice. Ese debe ser el código SIS. Entonces, private int code SIS. Nada más. Entonces su constructor va a ser public estudiante. Aquí hay que hacer la herencia con el extends. Extiende a la clase persona. Estudiante va a recibir el promedio, va a recibir el código SIS, va a recibir el nombre, la edad y el correo. También la cédula. Cédula. Entonces eso es todo lo que recibe.
el constructor. Ahora hay que llamar al constructor de la superclase con el super. Y aquí sí tiene que estar en orden. En este caso es... primero va el nombre, edad, cédula y correo. Entonces, nombre, edad, cédula, correo. Listo. Después aquí asignamos el valor del promedio, el valor del código SIS, y ya, es lo que tenemos hasta ahora. Ahora pasemos a la parte general. Algo importante de la programación orientada a objetos es que en el problema hay que escoger o hay que identificar las clases, ¿no? Y además hay que delegarle sus acciones o sus métodos. Por ejemplo, indicar si es que un estudiante está en riesgo, como decía acá. ¿Quién lo va a hacer? ¿De quién es su responsabilidad? Es la responsabilidad de la clase estudiante. Aquí es donde tengo que escribir ese método. Ese método no puede ir en la clase persona o en la clase docente. Entonces, si yo quiero hacer un método para mostrar un registro de todos los estudiantes de la universidad, ¿dónde correspondería hacerlo? En este caso no hay una clase, ¿no? Una clase general. Tenemos que crearla. El problema nos dice que es una universidad. Entonces, como ahí nos dice, vamos a crear la clase universidad. ¿Y qué atributos tendría? Tendría un montón de estudiantes y también de docentes. Ahora, como son varios datos, el atributo va a ser un arreglo. Ahora, como el problema dice que podemos añadir docentes y estudiantes, mejor si es que es un array list, porque es dinámico. Entonces lo voy a importar. Y esta universidad va a tener dos atributos que van a ser los array. Un array list que va a guardar estudiante y que se llame estudiantes. Luego otro array list de docentes, de tipo docente, que se llame docentes. Es eso. Actualmente no hay la clase docente, así que eso también hay que crear. Clase docente. Extiende la clase persona. Ahora sí, ¿qué atributos va a tener? El problema nos dice departamento académico, grado y lista de materias. Entonces, privado, string, departamento, private, string, grado, y voy a tener las materias. Entonces, para que el problema sea más grande, la materia también va a tener su propia clase. Entonces, si es una lista de materias, va a ser un arreglo private string, private materia arreglo que se va a llamar materias. Aquí creo el constructor, departamento, grado, materias. Y ahora de la clase persona teníamos la edad, teníamos el nombre, la cédula y el correo. Entonces llamamos al constructor con el super, le enviamos nombre, edad, cédula, nombre, edad, cédula y correo. Listo. Ahora para lo demás le asignamos el valor.
Eso sería, ya está el constructor. Ahora esta clase materia no existe, podemos crearlo. No va a tener tantos atributos. Entonces aquí la materia va a tener el nombre, string, nombre, puede tener un código más, un código y semestre. Que sea un entero, int semestre, o sea, de qué semestre es esta materia. Así, entonces aquí creamos el constructor, materia. Listo, entonces ya tenemos la materia. Aquí ya no hay error y aquí tampoco. Esta era la clase principal, ¿no? De universidad. Así que su constructor va a recibir dos arreglos de estudiantes y de docentes. Así quedaría. Está hasta ahora definidos los atributos de la mayoría de las clases. Ahora siguen los métodos. Ahora, para hacer los métodos es mejor partir de lo que nos pide. En este caso, registrar. Bueno, empezaremos con el estudiante. Se debe contar con un método que determine si un estudiante se encuentra en riesgo. Aquí no nos dice que debemos mostrar un mensaje o mostrar su promedio, solo nos dice saber si está en riesgo o no. Entonces son dos opciones, ¿no? Verdadero o falso, así que es un boolean. En estudiante creamos un método public boolean está en riesgo. ¿Cómo calculamos eso? Si es que el promedio es menor a 51. Entonces con una condicional, si promedio es menor a 51.0 porque está en doubles, entonces el boolean de respuesta va a ser true, está en riesgo. El boolean al principio empieza en falso y retornamos esta variable. Eso sería, ya aquí está el método para saber si está en riesgo o no. ¿Qué más sigue? Registrar los docentes. Ya. Y la lista de materias que imparten. Eso sería el constructor, ¿no? Ya está aquí. Mostrar la información general de cada persona registrada en el sistema, sea estudiante o docente. Entonces aquí vamos a aplicar el polimorfismo en la clase universidad. Voy a crear un método string que va a ser mostrar estudiantes. Voy a mostrar todos los estudiantes que tengo y lo voy a guardar en una variable de respuesta string. Entonces para eso hay que recorrer sí o sí toda la lista, toda la array list. Podemos usar un for each de estudiante X en la lista de estudiantes, y a la respuesta le vamos a aumentar su información. Como esto es orientado a objetos, directamente al estudiante X le voy a pedir un método getInformación y listo. Return res. Entonces ahora esta acción hay que escribirla en la clase del estudiante. getInformación, que devuelve un string. Public string getInformación. Y aquí es donde yo le pongo el formato. Si es que quiero que me dé el nombre, la edad primero, o el correo, o el promedio. Entonces, como es una persona, tiene sus datos básicos, le voy a pedir que me dé
esos datos, así que sería res super.get datos, y luego le voy a aumentar lo que tiene el estudiante, que sería promedio y código SIS. Con promedio y código SIS, así, y retorno la respuesta. Entonces hay que escribir este método que se llama getDatos en la clase padre persona. Es public string getDatos, y aquí voy a retornar nombre más un espacio más la edad más espacio cédula más espacio correo. Entonces todo esto ya sería interacción entre clases. Todo empieza en la clase universidad, donde le pido a cada estudiante que me dé su información. Esto va a llegar a la clase estudiante, donde le estoy pidiendo get datos a la superclase persona, y eso es lo que retorna. Entonces todo esto se va a ir uniendo en esa cadena para cada estudiante. Ahora hay que hacer lo mismo para los docentes. Mostrar docentes. En este caso ya no es de tipo estudiante, así que docente X en el array list de docentes. Docente.getInformación. Este getInformación lo estamos utilizando en el estudiante también, entonces puede ser un método abstracto. Método abstracto de la clase persona. Abstract string getInformación. Aquí voy a retornar el método getDatos de la superclase más el departamento al que pertenece más el grado que tiene más la lista de materias. Ahora no voy a recorrer aquí todas las materias que tiene, o de hecho sí, porque son varias, ¿no? Entonces puedo usar una función privada que sea mostrar materias, así. Entonces, ¿qué va a hacer este método? Va a recorrer las materias y las va a imprimir. Public string mostrar materias. Aquí voy a tener una variable de respuesta para guardar todo, y voy a recorrer con un for each cada materia X en la lista de materias, y en cada iteración le voy a pedir que le aumente la respuesta la información de la materia, que sería x.get x.mostrar, que sea, y retorna la respuesta. Entonces este método mostrar pertenece a la materia y hay que escribirlo. Public string mostrar. Como muestro una materia, voy a imprimir el nombre con un espacio, después el código y el semestre. Entonces ya estaría para los docentes también. Ahora, en esta clase de universidad podríamos hacer más operaciones, como calcular la cantidad de estudiantes que han aprobado o que su promedio es mayor o igual a 51. Calcular la cantidad de estudiantes reprobados también. Y más operaciones, verificar los docentes que tengan materias de octavo, noveno semestre. ¿Qué más? Buscar algún estudiante por código SIS también se puede hacer.
Eso ya sería la otra parte. Entonces hasta acá ya estaría resuelto este problema. ¿Tienen preguntas? Escriban sus preguntas sobre el orientado a objetos. Ya aquí hay una pregunta del toString. Esto nos va a facilitar mucho. Si yo tengo una clase como esta de acá y quiero imprimir, que era el problema principal, puedo utilizar el toString. Este método existe en Java y podemos usarlo para sobreescribir. ¿Por qué? Para hacerlo más directo, si yo quiero imprimir a este estudiante o ver su información, una forma sería así: systemout.println x. O sea, quiero que me imprima al estudiante x. ¿Qué va a pasar acá? Pues me va a mostrar un código raro, unos números, porque esto es un objeto, no es un tipo de dato primitivo. Entonces, ¿cómo se soluciona? Es dándole formato a cómo quiero imprimir al estudiante. Entonces, en cada clase que voy a imprimir, tendría que tener el método de toString. Y de hecho, esto que estoy haciendo acá, get información, dándole formato, es eso. Así que por buenas prácticas podríamos ponerle ese nombre, toString, y además eso va a servir para imprimir por terminal usando el systemout.println. Esto de systemout.println no se utiliza en orientado a objetos, pero si quieren probar o es que hay alguna parte que falla en el código, pueden utilizarlo. Por eso aquí, para ver cómo imprime, lo voy a dejar ahí. Y esta sería la forma: usar este toString. Esto lo va a detectar que la clase tenga esto y lo va a imprimir con este formato. Ahora aquí arriba he puesto un override, es como un comentario, a modo de decir que estoy sobreescribiendo este toString, no afecta la funcionalidad. Es más por buenas prácticas. Pero sí, eso sería. Así ya tienen el método general o la forma directa de querer mostrar o imprimir o darle formato con el toString. Y lo mismo se repetiría para el docente y para la materia. x.toString. Ya, ¿qué pregunta más había? Polimorfismo. Ya podemos repasar eso. Bueno, si utilizamos el toString ya no se vería tanto el polimorfismo. Actualmente en la clase persona está este método que se llama getInformación. Este método todavía no ha sido declarado, no está el cuerpo del método. Entonces en cada subclase, que es diferente, el estudiante, el docente,
lo voy a hacer de distinta manera. Por ejemplo, aquí, para el ejemplo, va a tener este nombre. Para esta clase de estudiante, este es el mismo método, es la firma, es la misma, y aquí estoy escribiendo, bueno, estoy haciendo un código diferente, porque aquí muestro el promedio y el código CIS de este estudiante. A diferencia de en esta clase, que tiene el mismo método, getInformación, solo que lo imprimo de diferente manera. Entonces, a cualquier clase persona le puedo pedir este método de getInformación, y dependiendo si es estudiante o persona me lo va a dar diferente. Eso es lo que trata, de eso es lo que trata el polimorfismo. De interfaz, ya lo veremos. Ahora, ¿para qué se utilizaban las interfaces? Es otro tipo de abstracción. Aquí en la clase persona usábamos un abstract. Entonces la interfaz es igual, algo abstracto, algo ambiguo. Entonces, a diferencia de las clases normales, en la interfaz no se definen los atributos, a menos que sean constantes. Por ejemplo, un valor constante, la gravedad. Sabemos la gravedad que es 9.8. Entonces en una interfaz sí puede tener ese atributo de gravedad con ese valor. No se definen atributos que van a cambiar. Entonces, ¿qué más? Se definen los métodos, como hemos hecho acá, pero no se los implementa. O sea, no tienen cuerpo de método. Es algo así, como este abstract. Se escribe lo que va a devolver y el nombre, nada más. Esa es la clase, bueno, el tipo de interfaz. Y a partir de la interfaz podemos heredar a las clases. Ahora, ¿qué es lo interesante? Bueno, lo diferente es que sí o sí tenemos que implementarlo. Entonces estas interfaces están más vinculadas con los métodos, con las acciones. Entonces vamos a hacer un ejemplo de los animales, ya que está aquí. Y vamos a tener esta interfase de volador. Hace referencia a todos los animales voladores que existen. Así que, ¿qué operaciones, qué métodos podemos escribir acá? Por ejemplo, un volador va a tener la habilidad de volar, así que va a devolver un string que se llame, bueno, con el nombre de método volar. Y cada animal va a poner su forma de hacerlo, tipo volar como, no sé, volar como un águila, volar con una paloma y demás. Aquí puedo tener otro método relacionado a esto, tipo string int tamaño de alas, como vuelan. Entonces esto me va a devolver qué tamaño tienen las alas de este animal volador. Esta es una interfase así. Listo. Ahora cómo la usamos. Entonces me voy a crear una clase de un animal volador, por ejemplo la clase paloma. Esta clase paloma es de tipo animal, entonces voy a usar el extends. Voy a extenderme a la clase animal, pero además quiero implementar los métodos de la interfaz. Entonces se usa la palabra implements. Va a implementar la interfaz volador. Y ya está. Ahora tenemos que escribir todo. Como estamos implementando, sí o sí hay que escribir ese método. Y también, como estamos extendiendo de la clase animal, hay que recibir los atributos que tiene. Entonces privates, ¿qué va a tener la paloma? Que tenga tamaño. Nada más. Public paloma va a recibir el tamaño
y de parte del animal tiene que recibir edad, peso y nombre. Entonces int edad double peso y string nombre. Así que aquí decimos super edad peso nombre. ¿Qué más? This tamaño igual a tamaño. Ahora sí, esto sigue marcando error porque hay que sobreescribir esos métodos. Entonces public string hacer sonido. Esto es de parte de la clase animal. Voy a retornar ¿cómo son las palomas? Puntitos. Listo. ¿Qué más? Aquí sigue marcándome el error porque hay que sobreescribir el método de el tamaño de las alas. Public int tamaño alas. Y aquí voy a retornar 3, digo 2, 3. ¿Qué más? Hay que sobreescribir el método de volar. Public string volar. Y aquí vamos a mostrar un mensaje que sea volando como paloma. Listo. Aquí el tamaño de alas, de hecho ese podría ser el atributo. Tamaño alas. Y eso es lo que voy a retornar acá, así para que tenga más sentido. Tamaño alas. Entonces aquí se vería la abstracción utilizando interfaces con el implements, y la interfaz solo tiene los métodos como está acá. Ahora a todo esto también se puede hacer multiherencia, pero solo con interfaces. Por ejemplo, esta paloma es volador. Ahora podríamos tener otra interfaz de nadador. Una interfaz de nadador, ¿dónde está? Esta interfaz solo va a tener un método, una función, que va a ser nadar. Se le pueden aumentar más, como hemos hecho en el otro. String nadar. Y ahora sí, vamos a hacerlo con una clase pato, porque los patos pueden nadar y volar. Entonces este pato hace herencia de la clase animal y además implementa la clase nadador y volador. Aquí está la multiherencia. Entonces primero hagamos el método de la clase abstracta animal, que es hacer sonido. Lo que va a retornar es un quack. Ahora hay que escribir el método de la interfaz nadador. Public int tamaño alas, porque está en esa interfase. Y aquí le devuelvo un tamaño. Aquí lo vamos a hacer directo, digamos 5. Public string volar. Y aquí mostramos un mensaje volando como pato. Y hay que sobreescribir la clase del volador, digo la interfaz volador, digo interfaz nadador, sería nadar. Y acá vamos a tener un mensaje return nadando como pato. Ahora aquí falta el constructor public pato, que recibe edad, recibe nombre, recibe peso. Entonces this peso es igual, digo
super de edad, peso y nombre. Ya, ahora sí funciona. Aquí podríamos añadirle más atributos propios del pato, no se me ocurren, pero ya estamos sobreescribiendo todos los métodos que nos pide, primero de la clase animal y luego de las interfaces. Entonces esto se considera una multiherencia, pero solo se puede hacer con interfaces, no con las clases normales, y es bajo circunstancias no tan normales, pero se puede. Entonces ese es el ejemplo de los animales, toda esta parte. Esto lo ven en elementos, en intro no ven interfaces, por si acaso. Así que, ¿qué preguntas más tienen? Ya, buena pregunta. ¿Crear un método abstracto dentro de una concreta se puede? Pues nunca lo intenté. Podríamos probarlo. Abstracto, o sea, pero en sí no tiene sentido, ¿no? La cosa es seguir las buenas prácticas, y si tienes una clase abstracta, ahí van todos los métodos abstractos. Pero igual, veremos qué nos dice Java. Una clase abstracta que se llame calcular. Aquí está el error, dice: la clase materia no es abstracta y no puede sobreescribir un método abstracto llamado calcular. Entonces no, los métodos abstractos solo funcionan en clases abstractas. También se puede hacer herencia entre clases concretas. Ya, la instancia. Bueno, hagamos una instancia de... A ver, ¿quién tiene menos atributos? El estudiante. Entonces, ¿cómo instanciamos en BlueJ? Toda esta parte es el problema de la universidad. Aquí está un estudiante, le voy a dar el otro clic y me sale el constructor. Nuevo estudiante con todos estos parámetros. Entro acá y me sale qué es lo que hay que llenar. Hay que ponerle un promedio, digamos promedio de 78. Código sys, le ponemos un código sys cualquiera. Edad, le ponemos una edad. Nombre, Juan. Correo, pikachu@gmail. Y cédula, números. Listo, aquí le damos a aceptar y se nos crea aquí la instancia, es esto en rojo. Ahora este es el objeto en sí, ¿no? Podemos pedirle todos los métodos que sabe hacer. Por ejemplo, el boolean, si está en riesgo, lo apretamos y me dice falso. No está en riesgo, ¿no? Su promedio es 70 y algo. ¿Qué más tenemos? El método getInformación. Aquí me devuelve una string con sus datos: el nombre, edad, cédula, Gmail, promedio y sys. Entonces aquí está. Creo que tenía un método privado. No. Bueno, si hay un método privado, no va a salir en esta lista. Eso. Ahora, ¿cómo creo varios estudiantes? Tendría que ir a hacer esto manualmente. Esa sería la forma de probar. Ahora hay otra que algunos docentes lo ven. Quería crear aquí una clase de probador, tester. Lo voy a llamar probador. Y directamente voy a escribir todos los datos acá. ¿Por qué me sirve esto? Si digamos aquí yo me creo 3 instancias, luego lo añado un array list para probar la clase universidad, pero justo al último momento escribo mal una parte del código, entonces va a haber un error de compilación y todo eso se va a cerrar. O sea, todas las instancias que has creado manualmente se van a borrar y vas a tener que hacer eso de nuevo. Entonces, para no repetir ese proceso,
pueden crearse esta clase probador, que no es parte de la respuesta, solo es para ver cómo se comporta nuestro programa. Y va a tener un método general que sea public void probar, por ejemplo. Y aquí adentro me voy a crear todo. Entonces veremos cómo se crean estos objetos. Voy a crear dos estudiantes. Estudiante, ese sería como su tipo de dato, el que hemos creado es como un compuesto, no es de los datos primitivos. Tipo de dato estudiante que se va a llamar E1, estudiante 1, y va a ser igual a un nuevo estudiante, así se llama el constructor. Estudiante, y entre paréntesis, aquí viene todos los datos que necesitamos para crear un estudiante. Entonces necesitamos todo esto, lo voy a copiar. Como es una prueba manual, le voy a poner los datos, por ejemplo promedio, que tenga un promedio de 60.2, código SYS, ahí está, un código SYS cualquiera, una edad, un nombre, un correo. Y la cédula. Aquí creo un estudiante. Que sigue, tengo que crear otro estudiante más. E2. Aquí le pondré un promedio menor, digamos 30. Aquí le modifico este valor, esto se queda. Aquí le voy a poner Mario. Dice que se llame Luigi. Y su código SYS. Entonces aquí ya he creado dos objetos. Ahora, para hacerlo interesante, a esta clase de universidad le voy a aumentar un método para añadir estudiantes. Public void vacío, no voy a devolver nada. Se llame añadir estudiante, que recibe del parámetro un estudiante. Estudiante X. ¿Cómo añado en un array list? Escribo el nombre del array list, punto add de añadir, y le pongo lo que quiero añadir, en este caso este estudiante X, nada más. Ahora con ese método vamos a seguir con el probador. Voy a crear una universidad, el constructor también. Voy a crear un constructor vacío para llenar manualmente. Public universidad estudiantes igual a un nuevo array list de estudiante entre paréntesis. Ahora para los docentes va a ser un nuevo array list vacío de tipo docente. Ahora sí, entonces voy a crear una universidad vacía, se va a llamar nueva universidad, así. Entonces ahora, ¿cómo utilizo los métodos que he creado? Voy a decir la universidad añadir estudiante, y entre paréntesis le envío el estudiante E1. ¿Qué más? Voy a añadir al segundo estudiante también con estudiante E2. Y listo, solo probaremos con estudiantes. Ahora, como muestro un reporte, va a ser universidad punto dar, ¿cómo? Mostrar estudiantes, ahí está. Todo esto me devolvía un string. Entonces, como devuelve un string, lo voy a guardar como un reporte. Y para luego mostrarlo por la terminal, el reporte va a ser este y lo muestro de salida. Reporte. Esa sería la clase probador. Si tengo más métodos, aquí podría poner y verificar si es que está todo funcionando. Entonces, si es que me equivoco en algo, no tengo que volver a crear todo manualmente. Solo tengo que ejecutar esta clase probador. Esto igual es una clase, ¿no? Solo que tiene solo un método, que es probar.
Aquí está, me está mostrando los estudiantes, pero está con códigos. Esto debe ser por el toString. Mostrar estudiantes. Sí, por este de acá es. Estudiante, ¿dónde está? Aquí. Entonces me creo el objeto, llamo a su método probar y me muestra en terminal. Aquí están los dos estudiantes, está todo en una línea. Luigi 19, su Gmail, promedio, código SIS, y luego está el otro estudiante. Entonces con esto notamos que está funcionando. Método para generar reportes de estudiantes. Ahora para los docentes no debería dar, porque no tengo docentes en el probador. Entonces se hace lo mismo, creamos una variable docente, llamamos al constructor de docente, le llenamos con datos, luego lo añadimos al método de añadir docente de la clase universidad, generamos su reporte y lo imprimimos. Ese sería el orden. Esto se pueden hacer si están practicando en el BlueJ. Y pues eso sería. No sé si tienen preguntas hasta acá. Preguntas. Para esta parte del probador pueden notar que crearnos clases es más o menos así como crearnos tipos de datos, así como un nuevo tipo que se llama estudiante y tiene esos valores. Entonces es eso, la programación orientada a objetos. Se crean el tipo, bueno, sería en este caso la clase con lo que quieran, que serían los atributos y los métodos, que es lo que sabe hacer. Generalmente hay una clase principal para cada problema. En este caso era la clase universidad. En esta clase universidad generamos los reportes. También podría aumentar para contar el número de aprobados. Eso más aumentaré. Un método para contar cuántos estudiantes han aprobado. Entonces public int, porque son número de estudiantes, y que se llame cantidad de aprobados. No recibe nada del parámetro porque vamos a contar lo que tenemos en el atributo, la lista de estudiantes. Como tenemos que sí o sí considerar a todos los estudiantes, nos conviene hacer un for each. Entonces para cada estudiante X en la lista de estudiantes voy a preguntar si es que el estudiante si es que x.getNota es mayor o igual a 51, entonces ha aprobado, y voy a aumentar el contador más int contador y aquí retorno el contador. Ahora tendría que hacer este método de getNota, pero de hecho tengo algo parecido. En el estudiante hay este método para saber si está en riesgo, y verifico lo mismo si es que el promedio es menor a 51. Entonces podría reutilizar este método. ¿Cómo sería? Si es que el estudiante no está en riesgo. Entonces x.está en riesgo negado. Así digo, no está en riesgo. Si no está en riesgo, es un aprobado y aumento el contador. Entonces así reutilizamos los métodos. Este ya sería un método para contar la cantidad de aprobados.
Y así puedo hacer para diferentes casos, para buscar un estudiante, para buscar un docente que dé materias de un cierto semestre, para ver que para contar la cantidad de docentes que tienen un grado específico, para contar los docentes que pertenecen a un mismo departamento. Todo ese tipo de consultas, de métodos, se tienen que hacer principalmente en la clase de universidad. Aquí llamo y después, independientemente del método, se hace en su respectiva clase. Pues bueno, ¿qué preguntas más hay? Los leo. Bueno, entonces hagamos un método más. Así uno más complicado. Generar la lista de docentes que dan materias de un semestre dado. Como quiero generar una lista de docentes, el retorno va a ser un array list de docente. Materias de semestre, así. Y aquí voy a recibir el número del semestre. Por ejemplo, se va a llamar se llama semestre. Entonces, ¿cómo verifico todo esto? Tendría que ir preguntando a cada docente si es que lleva una materia de dicho semestre. Entonces tengo que recorrerlos todos sí o sí. Docente X en el array list de docentes. Me creo una variable de respuesta del array list. Array list docente res, que va a ser un nuevo array list de docente. Listo. Ahora sí, si es que el docente X punto da materia de semestre, ¿de qué semestre? Del que me llega por parámetro, este. Si es así, entonces este es uno de ellos y tendría que añadirlo a la respuesta. res.add x, lo añado. Eso sería lo único que hago en la clase universidad. Ahora esta acción tengo que delegarlo a la clase del docente. Entonces me voy a la clase del docente. ¿Dónde está? Acá. Podemos notar que todo esto es un boolean. Si es verdadero lo inserto, falso no hago nada. Entonces el tipo de retorno es boolean. El parámetro recibe el semestre y es público. Entonces, ¿cómo verifico esto? Tengo que recorrer el arreglo de materias
que tiene este docente. Igual tengo que recorrerlo todo, así que un for each para cada materia X en la lista de materias. Pregunto si es que la materia que es X punto get semestre es igual a el semestre. Si es que son iguales, esta es una respuesta, es correcto, y voy a devolver verdadero. Así que puedo tener aquí un boolean de respuesta que empiece en falso. Una vez de que es verdadero, ya no necesito seguir buscando, así que puedo utilizar un break. Y retorno el res. Ahora hay que hacer este método getSemestre para la clase de materia. Entonces aquí public int getSemestre y retorno el semestre. Esos serían todos los pasos o todos los métodos en las clases para poder ver una lista de docentes que tengan una materia de dicho semestre. Entonces esto es más de interacción entre clases. Se usa bastante este punto, el operador de ámbito, para acceder a todos los métodos. Entonces, ¿qué más podríamos hacer? Se pueden utilizar condicionales, verificar que un docente dé una materia de dicho semestre y además pertenezca a cierto departamento. Por así decir, el departamento de informática y sistemas, que pertenezca al tercer semestre. Entonces este va a ser un método con más parámetros. Y además solo quiero los nombres, así que un array list de strings y se va a llamar docentes de departamento y semestre. Recibo el semestre, digo el departamento y el semestre. Entonces, ¿cómo hago? Tengo que hacer un for each y acá viene la consulta. Si es que este docente X da materias de semestre, de este semestre, y además con un AND el departamento de este docente, que sería x.get departamento, es igual al departamento que estoy buscando. Entonces añado a la respuesta el nombre, que sería x.get nombre. Ahora hay que definir estos métodos de getDepartamento y getNombre para la clase del docente. El docente aquí abajo que devuelva un string, public string getDepartamento y retorna un departamento. Listo. Ahora para la clase persona, ¿dónde está? Aquí está. Para la clase persona tiene un método público string getNombre y va a retornar el nombre. Eso sería. Ya, ahora vamos a pasar a otra parte. Hay un método específico en Java que nos permite saber a qué clase pertenece una variable o una variable. Y también nos va a ahorrar código. Por ejemplo, acá yo tengo dos métodos para mostrar a los estudiantes y para mostrar a los docentes. Y hago lo mismo. La diferencia que cambia es en el for each. Aquí recorro el arreglo de estudiantes y aquí el de docentes. Entonces, ¿cómo se puede reducir esto? Estas dos clases, el estudiante y el docente,
son herencias, son subclases de la clase padre persona. Entonces puedo aprovechar eso y decir que la clase universidad no va a tener estudiantes y docentes separados, sino que va a tener un array list de persona y se va a llamar personas, así. Y en este array list van a estar mezclados, van a existir objetos de tipo estudiante y también de tipo docente. Ahora, ¿por qué se puede hacer eso? Porque ambos son subclases de la clase persona. Entonces se puede hacer. Ahora lo vamos a modificar para ver cómo se reduciría. En el constructor ya no voy a recibir dos, solo voy a recibir un array list de personas. Personas igual a personas y nada más. Entonces ahora, ¿cómo diferencio? ¿Cómo sé cuándo es un estudiante o cuándo es un docente? Para eso se utiliza el método instance_of. Aquí está, este es el método instance_of. Traducción es instancia de. Tiene dos partes, aquí al principio es lo que estamos evaluando y con lo que queremos comparar, solo que acá viene el nombre de la clase. Entonces si yo tengo una variable x y quiero saber de qué clase es, hago x instance_of el nombre de la clase. En este caso, si quiero saber que x es de la clase docente, voy a hacer x instance_of docente. Y esto va a devolver verdadero o falso. Verdadero o falso. Si es que pertenece a la clase docente, entonces va a dar un verdadero. Si no, va a ser un falso. Eso es lo que hace y eso nos va a ayudar para diferenciar. Entonces ya no necesito estos dos métodos separados, solo uno de mostrar personas. Aquí el for each va a ser de cada persona, cada persona x en el array list de personas. Voy a pedirle x.getInformación y esto además funciona porque este método lo tiene el docente y el estudiante. Entonces ahí ya se redujo, solo hay un método ahora. Ahora para añadir estudiantes, pues directamente va a ser añadir persona y aquí me va a llegar una persona x. Personas.add. Ahora, ¿cómo verifico la cantidad de aprobados? Ahora sí, solo estoy agarrando un array list de todas las personas. Tengo que preguntar primero si es de tipo estudiante o no. Entonces, dentro del for each, la primera condición es saber si es estudiante. Así que si es que la persona x es instance_of estudiante, si es de tipo estudiante, voy a preguntar si está en riesgo. Así que esto viene aquí adentro. Ahora acá me va a seguir marcando en rojo, porque lo que Java hace es ir a la clase persona y buscar este método, está en riesgo. Nosotros podemos ir a verificar. En la clase persona no existe este método, no hay el está en riesgo o no. Entonces lo que se hace, y además sabemos que es un estudiante, entonces ¿qué se hace en estos casos? Tenemos que convertirlo, tenemos que castearlo, tenemos que castear esta variable x. Entonces para eso voy a encerrar todo esto entre paréntesis a la x y adelante de eso voy a poner al que quiero convertir, como hacíamos en los enteros y los decimales. Entonces voy a decir quiero convertir esta x a un tipo estudiante. Bueno, de hecho lo es, pero ahora lo estamos manejando como una persona. Entonces una vez de que lo castee, ahora sí puedo pedirle el método de está en riesgo y ya no hay error. Entonces así se soluciona esa parte usando casteo. Ahora lo mismo tendríamos que modificar para estos dos métodos de ver los docentes. Pero hasta acá tienen preguntas sobre el instance_of.
Esto solo se hace cuando hay una clase padre. Preguntas, comentarios. Preguntas sobre el instance of, polimorfismo, abstracción. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, eso era todo sobre programación orientada a objetos. Ya la siguiente clase va a ser recursividad y backtracking. Entonces aquí quedaríamos, les voy a enviar el PDF